Quiero que hoy analicemos estas palabras con mucha seriedad y responsabilidad. Apocalipsis 13:7 dice así, hablando del anticristo, aquí está hablando del anticristo, la bestia, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y vamos a detenernos aquí. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Nada más. Dice la palabra de Dios que el anticristo hará guerra contra los santos. No hará guerra contra los grupos LGBT. No hará guerra contra los grupos progres. No hará guerra contra los grupos feministas. No hará guerra contra aquellos que no están alineados a la palabra de Dios. No hará guerra contra otros grupos u organizaciones a nivel mundial. No hará guerra contra los musulmanes o contra los chinos, contra los coreanos. Hará guerra contra los santos. Como dicen algunos atrevidos y contumaces que tuercen las escrituras y desvían de la fe verdadera a muchos, que vamos a escapar en un rapto secreto, que nosotros no vamos a ver al anticristo. ¿Cómo se atreven a decir semejante herejía y apostasía? Cuando en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo apóstol afirma con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, no se dejen engañar por nadie, porque no vendrá el arrebatamiento sin que primero venga la apostasía y luego se manifieste el anticristo. En tercer lugar vendrá el arrebatamiento. No existe un rapto secreto. Solamente habrá arrebatamiento visible delante de todos los incrédulos que con su mirada atónita verán que nuestro cuerpo se elevará al cielo cuando Jesucristo venga con los santos resucitados, y nosotros que habremos quedado para la venida de Cristo seremos arrebatados juntamente con los santos resucitados en aquel día, en el retorno de nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Dice que hará guerra contra los santos. Esto está plasmado, profetizado en Daniel 7:25. Y dice, el anticristo hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Va a quebrantar a los santos del Altísimo. Y acá dice, hará guerra contra los santos. Ahora bien, aquellos que tienen la teoría o la teología o la enseñanza de que vamos a escapar antes que el anticristo se manifieste, quiero decirles que están contradiciendo las escrituras. Porque dicen, no, pero lo que pasa es que los que dicen o enseñan esta teoría o teología de que no vamos a ver el anticristo, dicen, no, pero esos son los creyentes que se quedaron después del arrebatamiento. Entendamos esto. Si Cristo viene hoy, vamos a hacer una suposición, viene hoy y mañana se manifiesta el anticristo y hoy se lleva a los santos. ¿Contra qué santos va a hacer guerra el anticristo si nosotros no estaremos en la tierra? Y muchos dirán, no, son los creyentes que se quedaron. Los creyentes que se quedaron. Analice y piense un poquito lo que está hablando. Si hay un arrebatamiento y hay creyentes que se quedan, esos creyentes no son santos, porque se quedaron porque no practicaron la santidad, porque no fueron santos. El anticristo no va a hacer guerra contra creyentes tibios, contra creyentes que se quedan supuestamente en el rapto. El rapto no existe, quiero decirlo. Va a haber arrebatamiento, no rapto, porque Jesús no viene a raptar a nadie, porque Jesús no hace nada en secreto, lo hace todo en público, a la vista de todos. Jesús predicaba a la luz del día, no lo hacía de noche. Él hacía milagros y proezas y maravillas y testificaba y hablaba del reino venidero durante el día. No lo hacía en oculto, sino a la vista de todos. No hace nada Jesús en secreto. Apocalipsis 13 describe que el anticristo va a perseguir a los santos. Daniel capítulo 7 describe que el anticristo va a perseguir a los santos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo
también perseguirá a los santos. ¿Por qué? Dice que no habrá arrebatamiento sin que primero se manifieste el anticristo. Mateo capítulo 24, Jesús hace una referencia y enseñanza a lo que vendrá en el futuro y en ningún momento menciona ningún rapto secreto, sino que al fin dice de la historia, en Mateo capítulo 24, vendrán los ángeles, también está en Lucas, a recoger a todos los escogidos del Señor de los 4 puntos cardinales. Esto será al tiempo del fin. Y luego de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las grandes potencias serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder en las nubes del cielo, y enviará el Señor sus ángeles de los 4 puntos cardinales a recoger a su pueblo. Ese es el arrebatamiento, al fin de la historia. Pero el análisis humano y el razonamiento humano no deja comprender la Escritura. Porque dice, ¿cómo? Si vamos a estar en el reino del anticristo, ¿y cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo sobreviviremos a las copas de la ira? ¿Y cómo vamos a sobrevivir? A eso usted no tiene que preocuparse. Porque eso es un razonamiento puramente de lógica humana, y el Espíritu Santo no se basa en la lógica y en el razonamiento humano. El Espíritu Santo da revelación de las santas Escrituras. El Espíritu Santo da la revelación de la palabra y nos enseña todas las cosas, pero el razonamiento y la psicología humana, los fundamentos humanos, los análisis humanos contradicen al Espíritu Santo y contradicen las Escrituras. Por eso tienen temor, porque analizan las Escrituras. Pero si está el anticristo presente, ¿a dónde vamos a huir? ¿A dónde nos vamos a esconder? No vamos a poder comprar ni vender si no tengamos la marca, y el que se deja marcar recibirá la condenación eterna. Cuando dieron el pinchazo, yo no me di ese pinchazo. Y me amenazaron y hicieron un montón de cosas. Todavía sigo vivo. Así será también cuando obliguen a poner un microprocesador debajo de la mano derecha o de la frente. El Señor nos va a sustentar, y el Señor dio una señal. Cuando estas cosas comiencen a suceder, que el anticristo se manifieste, habla de la abominación que causará desolación, huyan a los montes, a las montañas, a las selvas, a los campos, a los desiertos. Allí serán sustentados por mi Padre. Oh, manada pequeña, dice el Señor. Que no entienden. Considerad los lirios del campo, las flores del campo. Ellas no tejen, y sin embargo, ni siquiera Salomón con todas sus riquezas se vistió como una flor del campo. Mira los pajaritos, que todas las mañanas reciben su ración diaria, comen y no les falta, y no juntan en graneros ni en grandes almacenes, sino que cada día Dios le da su ración y ningún pajarito se muere de hambre. Así, cuando Dios le dio a Moisés el maná y tenían que recogerlo cada mañana y no podían guardar para el otro día, porque eso era tener fe verdadera, sabiendo que Dios va a proveer para el día siguiente, no podían guardar maná, porque si ellos guardaban la porción de maná para mañana, se enmohecía, se pudría, se contaminaba, porque necesitaban la fe para saber que Dios les iba a abastecer al otro día. Dios nos va a alimentar en el desierto, en los campos, en las selvas, en las montañas, de maná del cielo. Dios enviará ángeles y nos dará de comer, como hizo con Elías, que bebía del arroyo, y dice que Dios mandaba cuervos por la mañana y por la tarde para traerle pan y carne. Hombres de poca fe, que dudan acerca de las Escrituras, que analizan todas las cosas y razonan la palabra con la mentalidad humana pecaminosa, y no buscan del Espíritu Santo y no creen a lo que dice la Biblia, porque analizan y razonan las Escrituras. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Porque todo lo que no viene de fe es pecado, y el analizar y el razonar la Escritura es pecaminoso, porque no la estás tomando tal como está escrita. Ay de ti, arrepiéntete y busca a Dios. Búscalo de en serio. Enciérrate en tu habitación y clama a Dios hasta derramar lágrimas de arrepentimiento para que te sea revelada la palabra de Dios.